1. Un regreso inesperado. Esa mañana todo parecía normal. Bueno, todo lo normal que podía ser en los últimos meses de nuestra relación. Clara, mi esposa, había estado ausente la última semana por un viaje de negocios a Londres. Ella había regresado la noche anterior, pero no quise verla. Algo dentro de mí sabía que su ausencia no solo tenía que ver con trabajo. Había estado acumulando sospechas por meses, llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, viajes de trabajo más frecuentes y esas miradas evasivas que evitaban cualquier conversación seria. Pero lo que sucedió esa mañana, cuando finalmente regresé a casa después de pasar la noche en la casa de un amigo, superó cualquier expectativa. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue el silencio. Ningún hola animado ni el ruido del hervidor de agua. Y luego lo vi, un pequeño niño de unos 2 años, rubio y de ojos claros, jugando en la sala con un peluche que yo jamás había visto antes. Clara apareció detrás de él, con una sonrisa nerviosa. «Julián, tenemos que hablar», me dijo. Y entonces, como si no supiera lo obvio, agregó, «Él es William, mi hijo». 2. El peso de la revelación. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mis ojos viajaron del niño, que seguía jugando ajeno al terremoto que estaba provocando, a Clara, que ahora tenía la expresión de alguien que sabe que acaba de detonar una bomba. «Tu hijo», repetí lentamente, como si mi cerebro necesitara confirmarlo para no colapsar. «Sí», respondió con una mezcla de culpa y firmeza. «Sé que esto es mucho, pero quería contártelo desde hace tiempo. Solo, no sabía cómo». Quise gritar, preguntar cómo era posible, exigir una explicación coherente, pero no encontraba las palabras. En lugar de eso, dejé caer las llaves sobre la mesa, el ruido resonando como un disparo en el silencio incómodo. Me acerqué al niño, tratando de encontrar algo familiar en él, algo que pudiera ligarlo a Clara, o a mí. Pero nada en ese pequeño rostro cuadraba con nuestra vida. «¿Es mío?», pregunté al fin, mi voz saliendo más débil de lo que esperaba. Clara negó rápidamente con la cabeza. «No. Él nació antes de que nos casáramos. Fue de una relación que terminó mal». Tragó saliva, su mirada evitaba la mía. No pensé que tendría que enfrentar esto, pero las cosas cambiaron en Londres. Él es parte de mi vida, Julián, y necesitaba traerlo conmigo. Por un momento, todo lo que había creído sobre nuestra relación se desmoronó. Clara, mi Clara, la mujer organizada y siempre en control, había estado ocultando algo tan monumental durante todos estos años. El niño soltó una risa inocente, ajeno al drama que se desataba sobre su pequeña cabeza, y fue ese sonido el que me arrancó del trance. «Así que decides contarme esto, ahora», dije, con la voz temblando de furia contenida. «Después de 5 años de matrimonio. Después de todos esos viajes que, aparentemente, eran más importantes que nosotros». Ella dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia mí. «Julián, sé que esto es mucho, pero quiero que intentemos hacer que funcione. Tú y yo, con William». La risa que salió de mi boca fue fría y amarga. No era un nosotros. En ese momento, yo estaba seguro de que nuestra relación ya era otra cosa, un campo de ruinas donde las mentiras habían caído como bombas. «Voy a salir un momento», le dije, tomando mis llaves de nuevo. «Cuando vuelva, espero que tengas claro cómo piensas explicarme esto, todo». Sin esperar respuesta, salí de la casa, dejando atrás a Clara y al niño. El frío aire de la mañana era un alivio necesario mientras mi mente daba vueltas a lo que acababa de suceder. 3. Cerraduras y revelaciones. El paseo no me ayudó a calmarme, de hecho, el aire fresco solo pareció avivar la tormenta en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba Clara ocultándome esto? ¿Qué clase de relación teníamos si podía guardar un secreto tan grande, tan devastador? Cada paso que daba parecía acercarme más a una conclusión inevitable, no había vuelta atrás. Cuando finalmente regresé a casa, ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Algo en mí se había roto, y aunque no sabía aún cómo actuar, sentía que ya no podía seguir ignorando lo obvio. Miré la puerta, la misma que había cruzado cientos de veces con una sensación de seguridad y pertenencia, y pensé, esto ya no es mi hogar. Entré y encontré a Clara sentada en el sofá, con el niño dormido a su lado. Su rostro estaba pálido, y sus ojos,
que solían tener ese brillo de determinación, ahora reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Tenemos que hablar, dije, dejando caer las llaves sobre la mesa. Esta vez no era un gesto nervioso, era definitivo. Ella asintió, pero antes de que pudiera decir algo, levanté una mano para detenerla. No más excusas, Clara. No más mentiras. Quiero saberlo todo. Desde el principio. Se mordió el labio y miró hacia abajo, como si estuviera buscando las palabras en el suelo. William, es hijo mío, pero su padre no quiso saber nada de él cuando quedé embarazada. Era joven, tonta, y confié en alguien que no lo merecía. Cuando él desapareció, me quedé sola. Mi familia me ayudó al principio, pero cuando me ofrecieron el trabajo aquí, vi una oportunidad de empezar de nuevo. Pensé que dejarlo con mis padres sería lo mejor hasta que pudiera traerlo conmigo. ¿Y decidiste nunca mencionarlo?, pregunté, incapaz de ocultar la amargura en mi tono. No fue así de simple, respondió rápidamente. Tenía miedo. Miedo de que no me aceptaras si sabías de él. Miedo de que pensaras que había algo malo en mí por haberlo ocultado tanto tiempo. Luego nos casamos, y cada vez se volvió más difícil hablar de esto. Pero no podía seguir fingiendo. Cuando estuve en Londres, algo cambió. Lo miré a los ojos y supe que no podía seguir separándolo de mi vida. La escuché en silencio, tratando de procesar sus palabras. Había verdad en ellas, pero también una enorme falta de respeto hacia mí, hacia nuestra relación. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté. Que lo acepte de la noche a la mañana, que olvide todos los años que me has mentido. No, Julián. No espero que sea fácil. Pero quiero que intentemos ser una familia. Los tres. Familia. Esa palabra me revolvió el estómago. Clara parecía estar pidiendo una reconciliación, pero yo solo podía pensar en las cadenas invisibles que me ataban a una mentira tan grande. Me levanté del sofá, incapaz de permanecer un segundo más en ese espacio. No puedo hacerlo, dije, mi voz más firme que nunca. Todo esto, es demasiado. Necesito espacio. Clara intentó detenerme, pero esta vez no dudé. Salí por segunda vez, pero esta vez fui directo al cerrajero. En menos de una hora, las cerraduras habían cambiado. Cuando Clara intentó entrar esa noche, solo escuchó el clic de la nueva llave que no tenía. No fue un acto impulsivo. Fue una declaración. Si ella quería una nueva vida, yo también la empezaría. Pero en ese momento, aún no sabía cuánto más podía torcerse esta historia. 4. Un mensaje que cambió todo. Después de cambiar las cerraduras, me sentí una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, había recuperado algo de control sobre la situación, por otro, sabía que no había terminado. Clara no era del tipo que se rendía fácilmente. Esa noche, mientras intentaba encontrar consuelo en el silencio de la casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Clara, necesitamos hablar. Lo que hiciste es inaceptable, pero entiendo que estás herido. No voy a rendirme, Julián. Quiero que esto funcione. Rodé los ojos. ¿Cómo podía pedirme algo así después de destrozar mi confianza? Dejé el mensaje sin responder. Pero minutos después llegó otro, este con un tono completamente diferente. Clara, hay algo más que necesito decirte. Algo que no pude explicarte antes. Mi corazón se hundió. ¿Más secretos? ¿Qué más podía estar ocultándome? Mi curiosidad venció al orgullo, así que respondí, habla. Ahora. Tardó unos minutos en contestar, pero cuando lo hizo, sus palabras dejaron claro que este capítulo estaba lejos de terminar. Clara, William no solo es mi hijo. Su padre, sigue siendo parte de mi vida de una manera que no imaginas. Releí el mensaje al menos 3 veces, tratando de encontrar algún sentido en lo que acababa de decir. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que había estado en contacto con el padre del niño todo este tiempo? ¿Que había algo más que un simple abandono? Tomé el teléfono y la llamé de inmediato. No podía soportar otra tanda de mensajes confusos. Clara contestó al tercer timbre, su voz nerviosa pero decidida. Dime qué significa eso, exigí, sin molestarse en saludar. Significa que él sabe sobre ti, confesó.
Sabe que nos casamos, que estamos juntos. Nunca dejé de hablar con él, Julián. Necesitaba que él supiera lo que estaba pasando en la vida de su hijo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que este hombre, este completo desconocido para mí, ha estado presente en segundo plano mientras yo creía que teníamos una relación honesta? Mi voz subió un tono, incapaz de controlar la indignación. Escucha, sé cómo suena, pero no es lo que piensas, suplicó. Él no quería involucrarse al principio, pero en los últimos años, ha cambiado. Ahora quiere formar parte de la vida de William. Mi cabeza giraba. Cada palabra que salía de su boca parecía una daga nueva en mi espalda. ¿Y por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta que todo explotara? Porque no sabía cómo lo tomarías. Porque tenía miedo de perderte, Julián. Esa última frase me golpeó de manera diferente. Clara siempre había sido la fuerte, la que tomaba decisiones sin titubear. Verla vacilar, escuchar su miedo, debería haberme conmovido. Pero no lo hizo. Solo me dejó más confundido, más inseguro de lo que sentía. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Clara suspiró al otro lado de la línea. Significa que tienes que decidir si estás dispuesto a aceptar todo esto. A mí, a William, y a lo que venga con él. Colgué sin responder. Esa noche no dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había escuchado. Ahora no solo estaba enfrentando un matrimonio construido sobre secretos, sino también la posibilidad de que hubiera otro hombre, el padre de William, acechando en las sombras, esperando su turno para reclamar un lugar en la vida de Clara. Y entonces, por primera vez en días, me pregunté si de verdad quería seguir luchando por algo que ya no sentía como mío. 5. La aparición del fantasma. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de insomnio, decidí que no podía seguir huyendo. Había demasiadas preguntas sin responder, demasiadas piezas de este rompecabezas que no encajaban. Si Clara quería que entendiera su posición, entonces tendría que darme las respuestas que merecía. Así que tomé el teléfono y le envié un mensaje corto pero contundente: nos vemos en el café de la esquina a las 5. Quiero toda la verdad. Pasaron las horas, cada minuto sintiéndose como una eternidad, hasta que llegó la hora del encuentro. Cuando entré al café, Clara ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Tenía las manos entrelazadas, un gesto nervioso que rara vez le había visto. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si intentara mantener una apariencia de normalidad, pero sus ojos delataban el caos interno. Gracias por venir, dijo suavemente cuando me senté frente a ella. Corta la introducción, Clara. Quiero saberlo todo. Sin filtros, respondí, cruzando los brazos. Ella asintió, tomó aire y comenzó. William nació hace 3 años, poco antes de que nos conociéramos. Su padre, Daniel, y yo terminamos antes de que supiera que estaba embarazada. Cuando le dije, no quiso saber nada. Lo crié sola durante su primer año, hasta que tú apareciste. Eso ya lo sabía. Lo que venía después era lo que me preocupaba. Cuando nos casamos, yo creía que había cerrado esa puerta. Pero hace 2 años, Daniel volvió a buscarme. Dijo que había cambiado, que quería conocer a su hijo. Al principio, me negué. Pero luego pensé en William. Él tiene derecho a saber quién es su padre. Así que lo dejé entrar, un poco. ¿Qué significa, un poco, Clara?, pregunté, tratando de mantener la calma. Significa que hemos estado en contacto. Hablamos cada cierto tiempo. Él ha visto a William un par de veces, pero nunca más de lo necesario. Y nunca te lo conté porque no quería que pensaras que había algo más. Porque no lo hay. ¿Y por qué ahora, que cambió en Londres?, insistí. Clara desvió la mirada, y en ese momento supe que la respuesta sería lo que me rompería por completo. Daniel estuvo en Londres. Me pidió que llevase a William para conocerlo mejor. No pasó nada entre nosotros, Julián. Pero él quiere ser parte de su vida, y yo no sé cómo manejarlo. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Todo esto no solo era una traición emocional, sino también una invasión. Este hombre, del que yo no sabía prácticamente nada, había estado rondando nuestras vidas sin mi conocimiento.
¿Quieres que acepte a este hombre en nuestras vidas, que actúe como si todo esto fuera normal?, pregunté, levantando la voz. Algunas personas en el café voltearon a mirar, pero no me importó. No quiero que lo aceptes de inmediato. Pero sí quiero que entiendas que William es lo más importante para mí. Y Daniel no desaparecerá. Lo siento, Julián. No puedo elegir entre ustedes dos. Esa frase me dejó sin aire. Ella no me estaba pidiendo una oportunidad para reparar nuestro matrimonio. Me estaba pidiendo que compartiera mi lugar en su vida con el hombre que había abandonado a su hijo. Me levanté, incapaz de soportar más. Clara, elegiste tu camino. Espero que sea el correcto. Salí del café sin mirar atrás. Pero lo que no esperaba era lo que encontraría cuando llegara a casa, un sobre en el buzón, sin remitente. Al abrirlo, descubrí una carta escrita a mano, y firmada por Daniel. Julián, creo que es hora de que nos conozcamos. Y así, la sombra que había rondado mi matrimonio por años finalmente se materializaba, dejando claro que esta historia estaba lejos de terminar. 6. Encuentro con el pasado. Pasé horas mirando esa carta. Era breve, escrita con una caligrafía firme pero sin pretensiones, como si la intención detrás de cada palabra fuera deliberada. Julián, creo que es hora de que nos conozcamos. Esa simple frase era tanto una invitación como un desafío, y no podía decidir si aceptarlo sería una declaración de fortaleza o un acto de pura locura. Finalmente, el orgullo herido y la curiosidad ganaron la partida. Al día siguiente, llamé al número que aparecía al final de la carta. La voz al otro lado era calmada, casi amigable, como si no estuviera llamando al hombre que había invadido mi vida. Daniel, soy Julián, dije directamente. Recibí tu carta, ¿qué quieres? Hablar, respondió sin rodeos. Sé que esta situación es complicada, pero creo que debemos aclarar algunas cosas. ¿Podemos vernos? Hice una pausa, sopesando mis opciones. Está bien. Hoy a las 7, en el Parque Central. Cuando colgué, mi mente era un torbellino. ¿Qué podía querer este hombre? ¿Pedir disculpas? ¿Marcar su territorio? Cada posibilidad era peor que la anterior. A las 7 en punto, me planté en el parque, junto a una fuente que burbujeaba con indiferencia ante el drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Daniel llegó puntual, un hombre alto y delgado con una presencia que llenaba el espacio. Vestía de forma sencilla, pero llevaba una confianza en sí mismo que me irritó de inmediato. Gracias por venir, dijo, extendiendo la mano. No la tomé. Di lo que tengas que decir, respondí, cruzándome de brazos. Daniel suspiró, como si estuviera acostumbrado a lidiar con conflictos. Mira, sé que todo esto debe ser una pesadilla para ti. No vine aquí a complicarte más la vida, pero William es mi hijo. He cometido errores que me persiguen todos los días, pero estoy tratando de enmendarlos. Enmendarlos, después de abandonarlos, dije, dejando salir la furia que había acumulado desde que Clara me contó todo. ¿Y ahora simplemente apareces y esperas ser recibido con los brazos abiertos? No espero que me recibas con los brazos abiertos, dijo con firmeza. Pero tampoco voy a desaparecer. Quiero ser parte de la vida de William. Sé que eso afecta tu relación con Clara, pero tienes que entender algo, no estoy aquí por ella. Estoy aquí por él. Algo en su tono me hizo detenerme. No sonaba como un hombre reclamando territorio. Sonaba como alguien genuinamente arrepentido, pero no estaba dispuesto a darme por vencido tan rápido. ¿Y qué pasa con Clara?, pregunté, estudiando su rostro. ¿Qué papel juegas realmente en su vida? Él sostuvo mi mirada sin vacilar. Clara y yo no tenemos nada. Lo único que compartimos es a William. Si quieres que te lo diga de forma más clara, no estoy aquí para recuperar a Clara. Ella hizo su elección al casarse contigo. Pero, como padre, tengo derechos. Y pienso ejercerlos. Esa declaración me golpeó como un balde de agua fría. No sabía si me enfurecía más su audacia o su lógica. ¿Y esperas que yo acepte todo esto sin más?, pregunté. No, admitió. Pero espero que consideres lo que es mejor para William. Él merece saber quién es su padre. Y, te guste o no, eso no cambiará.
El silencio se apoderó de nosotros por un momento. Daniel no se veía arrogante ni provocador. Parecía sincero, lo cual era peor porque significaba que, a pesar de mi resistencia, su presencia en la vida de Clara y William no iba a desaparecer. Esto no significa que confíe en ti, dije finalmente. Y no significa que vaya a facilitarte las cosas. No lo espero, respondió con calma. Solo espero que podamos encontrar una forma de coexistir, por el bien de William. Mientras Daniel se alejaba, su figura desapareciendo entre las sombras del parque, me di cuenta de que este encuentro no había aclarado nada. Más bien, había añadido otra capa de complejidad a un enredo que ya me estaba asfixiando. Y lo peor de todo era que, por primera vez, no estaba seguro de si tenía las fuerzas para seguir luchando. 7. La decisión de Clara. Después de mi encuentro con Daniel, regresé a casa con la cabeza llena de ruido. El hombre era todo lo que odiaba, seguro de sí mismo, directo, y, lo más inquietante, sincero. Esa sinceridad era un problema, porque significaba que no podía descartarlo como un simple oportunista. Pero tampoco podía ignorar la invasión que representaba en mi vida. A la mañana siguiente, Clara me llamó temprano. Julián, tenemos que hablar. Puedo pasar por la casa en 1 hora. No discutí. Era hora de confrontarla de nuevo. Cuando llegó, llevaba una chaqueta beige que combinaba perfectamente con su actitud cautelosa. Se sentó frente a mí en la sala, sin atreverse a mirarme directamente. ¿Viste a Daniel?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Sí. Me buscó, me dejó una carta. Parece que tiene grandes planes para ustedes dos, respondí con un sarcasmo que ni siquiera intenté ocultar. Clara suspiró profundamente, apretando las manos sobre sus rodillas. Sé que esto es un desastre, Julián. Pero tienes que entender algo, no puedo simplemente sacarlo de la vida de William. Él es su padre. ¿Y qué soy yo, Clara, un obstáculo, un adorno en este pequeño drama familiar que creaste? Mi tono era más duro de lo que pretendía, pero no lo lamenté. No eres un obstáculo. Eres mi esposo, o al menos eso quiero que sigas siendo. Pero Daniel tiene derechos legales. No puedo impedirle ver a su hijo, y honestamente, tampoco quiero hacerlo. Sé que no lo entiendes ahora, pero esto no se trata de nosotros. Se trata de William. ¿Y cuando planeabas incluirme en esta decisión, Clara? Porque parece que ya lo decidiste todo por tu cuenta. Finalmente, me miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No lo hice para lastimarte. Lo hice porque no sabía cómo manejarlo. Julián, si pudiera retroceder el tiempo y decírtelo todo desde el principio, lo haría. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el futuro. Sus palabras resonaron en la habitación, pero no me ofrecieron consuelo. Estaba cansado de escuchar disculpas y promesas vagas. Lo que necesitaba era claridad, algo que Clara parecía incapaz de darme. Quiero que te vayas, dije finalmente, dejando caer la sentencia como un martillo. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Necesito tiempo. Espacio. Y hasta que lo tenga, quiero que tú y William se queden en otro lugar. ¿Tienes recursos, Clara? Sabes cómo manejarte. Así que hazlo. Por un momento, pensé que iba a resistirse, pero en lugar de eso, asintió lentamente. Está bien. Si eso es lo que necesitas, lo haré. Pero, Julián, quiero que sepas que no me rindo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No respondí. No quería promesas vacías ni gestos simbólicos. Quería la tranquilidad que había perdido desde que Clara regresó de Londres. Mientras la veía salir por la puerta con sus cosas y a William en brazos, sentí un vacío enorme. Pero también, por primera vez en días, una ligera sensación de alivio. Ahora estaba solo con mis pensamientos, y el camino por delante no parecía menos complicado. Pero al menos era mío. 8. Un nuevo horizonte. Los días siguientes fueron extraños. La casa, que antes había estado llena de la energía de Clara y el eco de sus risas, ahora se sentía como un cascarón vacío. Había silencio, sí, pero no era el tipo de calma que aliviaba, era un recordatorio constante de lo que se había perdido.
Intenté enfocarme en el trabajo, salir con amigos, distraerme con cualquier cosa que mantuviera mi mente lejos de Clara, William, y especialmente, Daniel. Sin embargo, por las noches, cuando todo estaba en silencio, mi cabeza regresaba a las mismas preguntas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Había algo que pudiera haber hecho diferente? Una noche, mientras revisaba unos correos atrasados, llegó una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Daniel. Al principio dudé si abrirlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Daniel, Julián, sé que este no es mi lugar, pero quería agradecerte por aceptar verme. Entiendo que esto no es fácil para ti, y, aunque nunca me pediste mi opinión, quiero decirte algo. William es afortunado de tenerte como parte de su vida. Eres más un padre para él de lo que yo he sido. Me quedé mirando el mensaje, desconcertado. ¿Era una trampa? ¿Un intento de manipulación? Pero mientras releía las palabras, no encontré rastros de sarcasmo o malicia. Si Daniel estaba jugando algún juego, lo hacía muy bien. Aún así, no respondí. Guardé el teléfono y traté de apartar el mensaje de mi mente. Pero no pude. Las palabras se quedaron conmigo, rondando como un eco incómodo. ¿Era posible que Daniel realmente sintiera arrepentimiento? ¿Que en lugar de ser un intruso, estuviera buscando redención? Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a Clara. Quiero hablar contigo. En persona le dije cuando contestó. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz cautelosa. Solo quiero discutir algunas cosas. ¿Puedes venir esta noche, sin William? Claro. Estaré ahí a las 8. Cuando llegó, parecía más nerviosa de lo habitual. Su cabello estaba recogido, y llevaba una chaqueta negra que resaltaba lo cansada que lucía. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra última conversación. ¿Qué pasa, Julián?, preguntó con cautela. Respiré hondo, organizando mis pensamientos. He estado pensando en todo esto, en ti, en William, incluso en Daniel. No estoy listo para decir que puedo aceptar todo lo que está pasando. Pero tampoco quiero vivir en este limbo para siempre. Clara frunció el ceño, tratando de leerme. ¿Qué significa eso? Significa que necesito entender a qué me enfrento. Quiero conocer mejor a William, pero también quiero saber qué papel espera jugar Daniel en todo esto. No quiero ser un simple espectador de una vida que ya no siento mía. Ella me miró sorprendida, como si no esperara que aceptara siquiera considerar esa posibilidad. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a intentarlo? Estoy diciendo que no quiero tomar decisiones basadas solo en emociones. Si esto va a funcionar, tiene que ser con toda la verdad sobre la mesa. Sin más secretos. Por primera vez en días, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Julián, no sé cómo agradecerte por esto. Prometo que seré completamente honesta contigo, desde ahora. No sabía si podía confiar plenamente en esas palabras, pero era un inicio. Lo que no esperaba era la última frase que dijo antes de irse. Por cierto, Daniel quiere verte de nuevo. Dijo que tiene algo importante que decirte. Algo sobre William. Mi estómago se hundió al escuchar eso. ¿Más revelaciones? ¿Qué más podía quedar por descubrir? Pero esta vez, decidí que enfrentaría lo que viniera de frente, sin huir. Porque, por extraño que pareciera, no solo se trataba de William o Clara. Se trataba de mí, de decidir quién quería ser en medio de todo este caos. Y sabía que la respuesta no sería sencilla. 9. La verdad final. El encuentro con Daniel se organizó para la siguiente tarde, en un pequeño café discreto en las afueras de la ciudad. Llegué temprano, mi mente en una mezcla de ansiedad y determinación. Daniel llegó poco después, luciendo tan calmado como siempre, aunque había una tensión en su mirada que no había visto antes. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Vamos al grano, Daniel, ¿qué es eso tan importante que necesitas decirme sobre William?, pregunté sin rodeos. Él asintió, como si esperara mi falta de paciencia. Sacó una carpeta del maletín que llevaba y la colocó sobre la mesa. La deslizó hacia mí y habló con un tono que carecía de la confianza habitual. Esto es algo que descubrí recientemente. Algo que, honestamente, no sé cómo manejar.
Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos médicos, registros de ADN. Leí las palabras una y otra vez, esperando que tuvieran sentido. Pero cada vez que miraba las cifras y los términos médicos, solo podía ver una conclusión clara. William, no es tu hijo, dije en voz baja, mirando a Daniel con incredulidad. Él asintió lentamente, apretando la mandíbula. No lo es. Me sometí a una prueba de ADN después de que Clara regresó de Londres. Algo no cuadraba, y quería estar seguro antes de reclamar cualquier derecho. Los resultados fueron claros. No tengo ningún vínculo biológico con William. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho. Me recosté en la silla, tratando de encontrar algo que decir. ¿Y Clara lo sabe? No aún, confesó. Quería hablar contigo primero. Pensé que, siendo su esposo, tenías derecho a saberlo antes que nadie. ¿Por qué?, pregunté, sin entender su lógica. ¿Qué ganas tú con esto? Daniel suspiró, y por primera vez desde que lo conocí, parecía vulnerable. Lo único que quiero es la verdad. Y asegurarte de que no vine aquí para destruir tu vida. Si William no es mi hijo, entonces tú eres lo único que tiene Clara. Me quedé en silencio, mis pensamientos corriendo en todas direcciones. Esto cambiaba todo. O tal vez no cambiaba nada. Clara había construido un castillo de mentiras tan grande que ahora se estaba derrumbando sobre ella. Pero en medio de todo eso, estaba William, un niño inocente que no tenía culpa de las decisiones de los adultos que lo rodeaban. Cuando regresé a casa esa noche, Clara estaba esperándome. Al entrar, me miró con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Cómo te fue con Daniel? No respondí de inmediato. En lugar de eso, dejé la carpeta sobre la mesa y me crucé de brazos, observándola mientras la abría. Su expresión pasó de la curiosidad al horror mientras leía los documentos. ¿Cómo? ¿Qué significa esto?, balbuceó, mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Significa que tienes algo más que explicar, Clara, dije con frialdad. Ella dejó caer los documentos y me miró con lágrimas en los ojos. Julián, no sabía. Te lo juro. Siempre creí que Daniel era el padre. Nunca cuestioné eso. ¿Y ahora qué?, pregunté, incapaz de contener la dureza en mi tono. ¿Qué más has ocultado? ¿Qué más hay en esta historia que no sé? Clara rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Pero esta vez, no sentí compasión. Solo cansancio. Me senté frente a ella y esperé a que se calmara. William no tiene la culpa de nada, dije finalmente, mi voz más suave. Pero tú has convertido nuestra vida en una montaña de secretos y mentiras. No sé si puedo seguir así, Clara. No sé si quiero. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de desesperación. Por favor, no me dejes. ¿Puedo arreglar esto? ¿Puedo? Lo que puedes hacer, Clara, es encontrar la verdad por ti misma. Yo necesito tiempo. Espacio. No sé si hay algo que salvar aquí, pero ahora mismo, no puedo estar contigo. Esa noche, Clara se fue con William. Mientras cerraba la puerta tras ellos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La historia no había terminado, pero al menos ahora estaba empezando a escribir mi propio capítulo. Uno sin secretos, sin sombras, y, con suerte, sin más giros inesperados.